Escuchaste que en el extenso lago del Titicaca existe una isla que estuvo reservado para las agias, mujeres escogidas en el periodo de los incas. A lo largo de este video conocerás cómo llegar a la isla de la luna en el lago Titicaca y por qué visitar esta isla enigmática y sagrada desde tiempos inmemorables. Yo y mi mochila te mostramos la ruta hacia la isla de la luna, la isla de las mujeres escogidas. ¿Por qué visitar la isla de la luna, la isla de las mujeres escogidas? La isla de la luna ha sido un centro ceremonial muy importante en tiempos prehispánicos. Yo y un grupo de colegas guías en turismo del Cusco siempre hemos tenido la atracción por visitar los monumentos arqueológicos de gran valor histórico. Y la isla de la luna es de los lugares más sagrados en tiempos antiguos. Incluso existían grandes y largas peregrinaciones hacia este lugar. La isla de la luna es conocido también como la isla Coatí, gracias a su ubicación en el mítico lago del Titicaca, en donde las leyendas dan origen al sol y la luna para iluminar la tierra por orden del dios Huiracocha. En este espacio sagrado también emergieron la pareja que fundaría más adelante el imperio de los incas. Alrededor de este mítico lago del Titicaca se desarrollaron civilizaciones sorprendentes como los Tiahuanaco, los Aymaras, los Uros, los Lupacas, los Pacajes y también los Pucará. Todo esto hace que el centro del poder religioso en el altiplano haya estado concentrado en esta isla y asimismo en la isla del Sol. Las principales razones de por qué visitar esta isla de la luna reside en su valor histórico y religioso como uno de los recintos religiosos y oráculos más importantes en todos los Andes y el cual duró por miles de años en este espacio del altiplano. Además que el deterioro por factores ambientales y otros es constante. Esto hace que posiblemente seamos una de las últimas generaciones que pueda ver aún erguido estas estructuras que pertenecieron a un centro ceremonial muy importante del altiplano. Datos históricos de la isla de la luna en el lago del Titicaca. En la crónica de Ramos Gavilán menciona que halló 42 naciones diferentes que estaban en lo que hoy es la ciudad de Copacabana. Esto supondría que existían comitivas escogidas desde muchos lugares alejados de este centro ceremonial en todos los Andes para realizar una peregrinación hasta estas islas del Titicaca. El recinto de la isla de la luna es conocido también como Imac Uyu, traducido de la Aymara como el recinto de las mujeres. Este espacio tiene 11 grandes nichos, cada uno con accesos de 4 jambas, algo único en todos los Andes. Quizás esta isla estaba reservado para mujeres con un talento único y una belleza espectacular. Este recinto en forma de U fue conocido también como el Agia Huasi en el tiempo de los incas, es decir, la casa de las escogidas. El símbolo altiplánico para simbolizar la feminidad es este símbolo escalonado que posee 28 ángulos, igual que el periodo de las mujeres y a su vez con el periodo de la luna llena. La mitad de este símbolo escalonado es posible ver sobre los dinteles de los accesos en este espacio sagrado. Un detalle a resaltar sucedió en 1885,
Adolf Bandelier, registró que en este espacio ceremonial de la Isla de la Luna había 2 cabezas líticas empotradas en este templo, y en la actualidad se encuentra en el Museo de Londres. Estos elementos líticos debieron ser similares al que hay en el templete subterráneo del Tiahuanaco. Junto a estos hallazgos arqueológicos se encontró estatuillas, figuras femeninas hechas en plata y 3 pumas de estilo tiahuanaco. En esta isla se veneraba a la luna como figura femenina de la religión andina. Para la realización de este tipo de videos se necesita mucho tiempo y dinero. Apoya este canal con tu suscripción y comentando. ¿Cómo llegar a la Isla de la Luna en el mítico lago del Titicaca? La Isla de la Luna se localiza en el municipio de Copacabana, provincia de Manco Cápac, departamento de La Paz, y cuenta con una extensión de 105 hectáreas, poco más del doble de la Ciudad del Vaticano, o 10 veces más que el área construida en Machu Picchu. Para este viaje tomaremos como referencia la ciudad de Copacabana, la cual está localizado a orillas del lago Titicaca. Para llegar a esta ciudad, desde la ciudad de Puno, en Perú, hay una distancia de 142 kilómetros, siguiendo la ruta de la ciudad de Puno, Ilave, Juli, Yunguyo, Casani y finalmente Copacabana. Pero si te localizas en la ciudad capital de Bolivia, la distancia a seguir es a lo largo de 155 kilómetros, siguiendo la ruta desde la ciudad de La Paz, El Alto, Batallas, Guarina, Tiquina y Copacabana. La mayoría de los botes con rumbo a la isla de Coatí, la Isla de la Luna, salen desde el embarcadero de la ciudad de Copacabana. La navegación sobre las aguas del lago Titicaca es de 22.2 kilómetros. Después de este tiempo, iniciaremos con la caminata al recinto de las mujeres escogidas, el Ajiahuasi o Iñacuyu. El camino será cuesta arriba entre el viento del altiplano, el cielo celeste y las voces que hablan en Aymara. Al llegar al recinto ceremonial y sagrado de los antiguos pobladores, podremos ver y visitar muros incas muy bien trabajados como los que habían en la ciudad del Cusco, además de diversos recintos cuadrangulares alrededor de una plaza, con dinteles que simbolizan a la feminidad y la luna desde tiempos inmemorables. Quizás seamos de esas últimas generaciones en ver este enigmático oráculo altiplánico a causa de su estado de conservación. Después de haber visitado el glorioso pasado de la historia andina que está materializado en este recinto religioso, seguiremos con nuestra caminata cuesta arriba, siguiendo un antiguo camino, el Capacñán. En este recorrido se puede ver que la montaña tiene andenería que rodea este recinto que era de uso exclusivo de las mujeres escogidas, las agias, como si resaltaría aún más el valor ceremonial que este recinto tenía. Ya al llegar a la cima de esta isla de la luna, se puede ver una parte de toda la extensión del lago del Titicaca, y enfrente se localiza la Isla del Sol, la isla más grande en todo el lago del Titicaca. La caminata continúa cuesta abajo hasta llegar al único poblado de la isla, en donde nos espera el bote motorizado para seguir navegando en el Titicaca. La distancia de recorrido a pie en la Isla de la Luna fue de solo 1.2 kilómetros, pero se sintió más por el valor profundo en la historia andina y altiplánica. Para tener una mejor idea de esta caminata, te muestro este mapa altitudinal con distancias, altitudes y sectores a lo largo del recorrido a pie de norte a sur en la Isla de la Luna. Para ampliar más esta información, te invito a descargar los diversos archivos que están en el primer comentario fijado de este tu video.
¿Qué lugares más visitar junto a la isla de la Luna? Para complementar tu viaje de un solo día a la isla de la Luna, es casi obligatorio visitar la Isla del Sol, el espacio ceremonial y más sagrado del lago Titicaca y todo el altiplano desde hace miles de años. De ser el caso, también es posible visitar y conocer la iglesia de la Virgen de Copacabana, un símbolo del sincretismo y la transición entre la religión andina y católica. A esto se puede sumar la visita a la Boca del Sapo, que envuelve un montón de tradiciones locales en donde los pobladores arrojan botellas de cerveza, vino o champán en dirección de la boca del sapo petrificado que está a orillas del lago Titicaca, con la finalidad de obtener fortuna. Incluso algunos queman ofrendas en este pequeño hoyo. En nuestro caso, antes de pasar la frontera Perú-Bolivia, visitamos el asiento del Inca Amaya, un espacio mítico y sorprendente cerca a la ciudad de Yunguyo, pero con más días de visita, seguro que hay mucho más para visitar en Copacabana y en Puno.